Hola amigos, yo soy Rosemary Beam de Ascona. Esta serie es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 2 en la licenciatura de Lingüística este semestre 2 de 2020. Y el tema para hoy es la posesión nominal. Tiene que ver tanto con morfología como con sintaxis. La mayoría de los datos que voy a usar hoy estoy sacando de esta tesis. Esta es la tesis de Brígida Juárez Santiago. Es una tesis de maestría de la lengua de Za. Ella es de Coatecas Altas, está trabajando con su propia lengua y aquí hace una descripción de la posesión. Bueno, la primera cosa que debo mencionar es que en lenguas zapotecas hay una diferencia entre la posesión alienable y la posesión inalienable. Esta es mi mano. Esta mano nació conmigo. Espero que la voy a tener hasta la muerte. Aún si alguien me amputara la mano, sigue siendo mi mano. No sé, si tienen ahí en un congelador una colección de manos amputadas y van a decir cuál es esta, van a decir, esta es la mano de Rosemary, ¿no? O sea, siempre va a ser mi mano. Nunca va a ser mano de otra persona, es mi mano, ¿sí? Mi mamá, podemos pelearnos, podemos no hablarnos, siempre va a ser mi mamá. En cambio, este marcador lo compré en Office Depot. Algún día se va a secar la tinta, lo voy a tirar. No siempre va a ser mi marcador, no siempre fue mi marcador. Esto sería posesión alienable. Es posible alienarme de este marcador. No es posible alienarme de mi mano. Claro, lo puedes amputar, pero sigue siendo mi mano. Hacemos esa distinción semántica entre qué tipo de posesión es. Ciertos sustantivos, los que son inalienablemente poseídos, a fuerzas tienen que estar poseídos siempre. Que no puedes decir mamá. Quizás hay una forma vocativa como mamá, pero no puedes decir la mamá estaba buscando bla, 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 bla. Tiene que ser la mamá de Pedro, la mamá de Juana, mi mamá, tu mamá, su mamá. Es mamá de alguien. No puedes decir mamá sin decir de quién. Los sustantivos inalienables son obligatoriamente poseídos. En cambio, cuando tienes un sustantivo alienablemente poseído, en ese caso sí es posible no mencionar al poseedor. ¿Sí? Bueno, estos dos tipos de posesión se marcan de diferentes formas en la morfosintaxis. La posesión inalienable se marca sintácticamente con la yuxtaposición del sustantivo poseído más el sustantivo poseedor o la frase nominal que es el poseedor. Entonces aquí los ejemplos son de Coatecas Altas, a menos que menciono que son de otro lado. Ya, ne, es su mano de él o ella. Este ne es un pronombre de tercera persona. No hay género. Entonces puede ser él o puede ser ella también. En mi mano es yaten. Bueno, aquí tenemos un pronombre independiente y aquí tenemos un pronombre ligado. Esto es una forma reducida del pronombre na. Va ligado después de su anfitrión, ¿sí? Pero de todas formas es yuxtaposición de morfemas, sean morfemas independientes o morfemas ligados. En su mano y mi mano, vemos primero mano, ya, y después el poseedor, si es él o ella, o si soy yo. Podemos también
ver otra cosa que pasa aquí. Esto puede pasar tanto con posesión alienable como inalienable, pero como surge en este ejemplo, lo voy a mencionar de una vez. Cuando el poseedor es la primera persona singular, que hay un cambio tonal. También depende cuál es el tono subyacente. Si el tono subyacente ya es alto, es probable que no cambie el tono. Pero si es bajo, como en este caso, vemos en su mano de él o ella que ya tiene tono bajo. Pero cuando es mi mano es yatn, yatne versus yatn. ¿Sí? Bueno, el tono cambia aquí. Quizás podremos hacer una primera hipótesis. Tenemos un sustantivo, ¿no? Y el sustantivo tiene un tono que yo voy a simbolizar con la T mayúscula por tono. Aquí tienes primera singular. Hasta ahorita nada más hemos visto esta forma con N, pero yo creo que la forma más completa es con tono descendente, que sería como alto, bajo. Una hipótesis es que este mismo pronombre, esto no es la única hipótesis que existe, pero por ahora, a ver, síganme. Puede ser que este pronombre, además de portar tonos en el pronombre, que la forma completa es na, puede ser que tenga un tono flotante. Que este tono alto flotante va a asociarse con el sustantivo poseído y ese proceso causa que el tono original, el tono subyacente de este sustantivo poseído se desasocia, básicamente se elide a favor de este tono alto flotante. Entonces, en este caso, tenía un tono bajo aquí, pero cuando es mi mano, ya no se pronuncia con bajo, se pronuncia con alto. Un tono, cuando decimos un tono flotante, quiere decir que es un tono que subyacentemente no está asociado con una sílaba particular, un segmento particular. Como que en la subyacencia no se especifica dónde se va a pronunciar, pero existe en el abstracto y en combinaciones morfosintácticas o sintácticas, puede asociarse con material fonológico como los segmentos, las sílabas de un morfema que aparece. Ok, entonces cuando decimos que hay un tono flotante, quiere decir que subyacentemente no está asociado con una sílaba, una mora, un segmento, lo que sea. Y en la fonología autosegmental, cuando un tono es flotante, lo indicamos con un círculo. Ponemos un círculo alrededor de ese tono y eso quiere decir que es un tono flotante. Yo dije que esta es una hipótesis. ¿Qué sería la otra? A ver, les explico. Una posibilidad, la que he mencionado aquí, es que el tono alto flotante viene con el pronombre de primera singular. Otra posibilidad es que en sustantivos poseídos o verbos con sujeto de primera singular hay una marcación morfológica que es un cambio de tono, que es un tono alto o flotante, que es independiente de la existencia de un pronombre. Y en ese caso sería doble marcación. Sería que tenemos el pronombre por un lado y por otro lado tenemos un proceso morfofonológico que involucra un tono alto flotante.
A ver, en este ejemplo, quizás se están preguntando, pero ¿por qué necesitan esas dos hipótesis? Es porque este ejemplo es un ejemplo sencillo de una frase nominal, donde nada más tenemos el nominal poseído y el nominal poseedor. Pero hay otros casos en lenguas zapotecas donde tenemos el pronombre de primera singular no adyacente a la palabra que está sufriendo cambio tonal, sino más lejos. Si tuvieras como una gran frase nominal de más, que consiste en más de una palabra, y el poseedor en forma pronominal vendría hasta el último, ya el pronombre no estaría adyacente a esta raíz. Entonces la gran pregunta, si esto fuera mi mano izquierda, y si el orden de morfemas fue mano izquierda, primera singular, ahora el pronombre estaría adyacente a un morfema izquierda. No estaría adyacente a mano. Y entonces la gran pregunta, ¿todavía cambiaría el tono en mano o cambiaría el tono en izquierda? ¿O no habría un cambio tonal? ¿Qué pasa, no? Si pasarían, en ese ejemplo imaginario que apenas inventé, si en ese caso habría un cambio tonal en izquierda, tendríamos razón que pensar que este tono alto flotante sí viene con el pronombre de primera singular, porque el cambio tonal siempre está pasando en el morfema adyacente al pronombre. Pero si todavía pasa en mano, aunque ahora el pronombre no es adyacente a mano, podríamos pensar que en realidad este es un proceso independiente, que no viene esto con el pronombre, pero es una marcación morfológica. Si tú ves que siempre el cambio tonal tiene que pasar en una raíz adyacente al pronombre, tienes una razón de pensar que este tono flotante viene con el pronombre. Pero si puede pasar en raíces que no están adyacentes al pronombre, entonces puedes empezar a dudar si realmente viene con el pronombre o si es lo que llamaríamos doble marcación, que la primera singular se marca con un pronombre, pero también se marca con un proceso morfofonológico, un proceso tonal, ¿sí? De morfología tonal. En español, o sea, puedes decir yo bailo, y el hecho de que bailo termine en o es independiente de que si uno pronuncia el pronombre yo o no. Puedo decir yo bailo y también puedo decir bailo. No necesito el pronombre yo para poner el sufijo o al final de un verbo. ¿Sí? Es doble marcación. Además de cambiar el tono, en muchas lenguas zapotecas vemos casos, no es 100% de los casos y quizás tendríamos que investigar más qué es lo que acondiciona si esto aplica o si no aplica. Pero tenemos casos donde hay una raíz glotalizada, tiene un saltillo, pero cuando agregas la primera persona, en este caso como poseedor, el saltillo se elide, se elimina. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de otra lengua que es el Dizde de San Bartolomé Losicha. Hay esta palabra shit, que es cuñada y específicamente es entre mujeres, es entre la esposa de un hombre y la hermana de ese hombre. Bueno, tiene tono bajo y saltillo, shit. Y si es tu cuñada, voy a decir shitla. Pero si es mi cuñada, voy a decir shita. Pasaron dos cosas aquí. La I cambió de tono bajo a tono alto y
También el saltillo se perdió. Está presente cuando el poseedor es de segunda persona o tercera persona, de hecho, pero está ausente el saltillo cuando el poseedor es la primera persona singular. Ok, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que con la posesión inalienable se realiza sintácticamente por la yuxtaposición. Primero viene el sustantivo poseído, luego viene su poseedor. También hemos visto que en la primera singular hay cambios suprasegmentales que implican cambios de tono. Normalmente produce un tono alto o en algunas lenguas un tono ascendente. Y también puede haber una eliminación del saltillo si es una raíz glotalizada. Todo eso pasa con la primera singular. Ahora podemos ver unos casos de posesión alienable que tiene más formas de marcarse. Bueno, existe un prefijo, lo reconstruyo yo como chic. Más adelante en este video les voy a compartir una actualización. O sea, desde ayer ha cambiado la reconstrucción y ahora estoy dudando de esa vocal y a lo mejor no había una vocal en el prefijo, pero pueden ver lo que ya había grabado como una hipótesis. Las lenguas zapotecanas hoy día, muchas tienen una versión moderna de este prefijo, pero hay algunas que no lo tienen de manera productiva. Hay otras donde es muy productivo, hasta puedes agregarlo a préstamos también, pero hay otras donde no. En lenguas zapotecas donde ocurre productivamente este prefijo, marca la posesión alienable. Existe como un prefijo que es la pura sha. Y van a observar que yo tengo una K aquí en el prefijo. Ahorita vamos a ver por qué. Petate en cuatecas altas es da. Tu petate es shtal. ¿Qué pasó aquí? Bueno, tenemos el pronombre de segunda persona aquí, la L. Tenemos el prefijo, este prefijo sha aquí, pero también pasó otra cosa, ¿no? La D cambió a T. Eso es un proceso de fortición. En muchos casos involucra que una obstruyente sonora alterna con una obstruyente sorda. Es más fácil explicarlo desde la diacronía. Si estuvieron el semestre pasado, en el semestre de fonología, saben que en proto-zapoteco y proto-zapotecano reconstruimos, yo, Terry Kaufman, básicamente todos menos Fernández de Miranda, reconstruimos un contraste entre consonantes simples y consonantes geminadas, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene ese contraste entre simples y entre geminadas? Una posibilidad es que tiene que ver con la prominencia. En lenguas popolocanas hay un proceso fonético que crea consonantes fonéticamente geminadas dependiendo de la estructura prosódica. Es básicamente como para recompensar cuando no hay una vocal larga, algo así. Una posibilidad es que ese proceso fonético, que quizás también existía en proto-zapolocano, la lengua ancestral del zapoteco y del popolocano, quizás existía un proceso fonético semejante a lo que hay en lenguas popolocanas y eso se reinterpretó como un contraste ya para el momento de proto-zapotecano. Otra hipótesis es que la geminación viene de una secuencia de consonantes que quizás en todos los casos es una secuencia subyacente o histórica de una K simple
más otra consonante. Es semejante a lo que pasa en latín, ¿no? Porque en latín tenemos octo, ¿no? 8. Y en italiano, bueno, en italiano es otto, con la T geminada, que viene de una secuencia de KT en latín. Entonces, sí es muy común en las lenguas del mundo que consonantes geminadas nacen porque había una secuencia de 2 consonantes y una se asimila totalmente a la otra y terminas con una versión larga de esa consonante. En proto-zapotecano, en la reconstrucción actual de Terry Kaufman y de su servidora, la única consonante que puede existir a final de sílaba es la K simple. Eso lo vemos a final de palabra en palabras que en Ditza Shidza tienen la uvular a final de palabra, como estrella, si no me equivoco, estrella es bulach, ¿sí? Y eso se reconstruye como kuelak. Si existía a final de palabra en la última sílaba, ¿por qué no podría también haber existido en otras sílabas pretónicas? Y si es que hubiera existido en una sílaba pretónica, si una sílaba pretónica podría haber tenido una coda, la K simple, en adyacencia al ataque de la siguiente sílaba, eso hubiera creado una secuencia de 2 consonantes, la K más la consonante que fuera el ataque de la siguiente sílaba. Y entonces eso podría haber producido consonantes geminadas. Pero sabiendo que eso pasa en Popoloca, quizás es una combinación de las 2 explicaciones. Quizás si las geminadas tienen 2 fuentes, eso es lo que haría que fuera impredecible. O sea, que pasara de un proceso fonético a un proceso fonológico. Quizás las geminadas antes del momento de proto-zapotecano tenían 2 diferentes fuentes históricas. Vemos fortición con el prefijo de posesión. Y entonces por eso yo reconstruyo el prefijo como chic con la K final, porque esa K final provoca la fortición de la consonante inicial del sustantivo. En este caso, la D en cuartecas altas viene de la T simple de proto-zapoteco. Esa T simple cambia de. Y la T en cuartecas altas viene de la T geminada de proto-zapoteco. Entonces, aquí vemos que en proto-zapoteco hubiéramos tenido una T simple en la forma de petate que no fuera poseída. Y en la forma poseída hubiéramos tenido una T geminada. ¿De dónde viene esa T geminada? Pues yo propongo que viene de la adyacencia de K simple en el prefijo más la T simple en la raíz nominal. Y eso hubiera producido una secuencia subyacente de KT que hubiera surgido en la superficie como T geminada. Y eso es lo que pasa a ser la T. En el caso de petate, quizás es más claro. Se trata de T geminada en la forma morfológicamente marcada y T simple en la forma no marcada, ¿no? Y entonces vemos que la geminada surge de un proceso de concatenación morfológica. Aquí en petate, aún sincrónicamente el día de hoy, en el análisis sincrónico de la lengua de cuartecas altas, puedes decir que esto es un proceso de fortición o inclusive lo podrías llamar ensordecimiento, ¿sí? Porque D y T, o sea, T y T geminada
tienen una relación fonética y fonológica, ¿no? Que es obvio, es nada más la diferencia es duración. D y T también tienen una relación fonética y fonológica que es obvia, que es la diferencia es sonoridad, ¿sí? Que T es sorda, D es sonora. Aunque si tuvieras otro tipo de análisis para estos segmentos, puedes decir que T es un sonido más fuerte, D es un sonido más suave, ¿no? Hay otros casos donde pasan otras cosas. Por ejemplo, en cántaro, en cuartecas altas, cántaro es re, pero mi cántaro es schen. Entonces, aquí tuvimos una alternancia entre D y T, pero aquí tenemos una alternancia entre R y la Ch, ¿no? CH en ortografía. Bueno, esto es porque la R viene de la T palatalizada simple de proto-zapoteco y proto-zapotecano, mientras que la Cha en esta lengua viene de la versión geminada de la T palatalizada. Entonces tenemos una tia y una tia geminada, ¿sí? Y la tia simple en cuartecas altas cambia a R, pero la tia geminada en cuartecas altas cambia a cha. Y eso produce una alternancia no solamente en cántaro, sino en otras palabras también, en todos los sustantivos alienables que reciben el prefijo, que empiezan en una vibrante simple. Cuando van marcados con este prefijo, por este prefijo, la R va a cambiar a la africada. Pueden también ver que en mi cántaro, además del prefijo, además de la alternancia entre las dos consonantes, además de marcar el poseedor aquí, también hubo un cambio tonal, igual a como vimos con la posesión inalienable. Re tiene bajo y schen tiene alto. En el caso de nistamal, no hay un cambio de consonante cuando agregamos el prefijo, porque en esta lengua el contraste entre las consonantes simples y geminadas solamente sobrevive en las obstruyentes y se ha neutralizado en las resonantes. Entonces hay una sola N. N es tanto el reflejo de la N simple como también de la N geminada. No va a haber una diferencia. Entonces aquí no vamos a ver un cambio en la consonante inicial de la raíz nominal cuando agregamos el prefijo sha. Aquí tenemos un enclítico que es primero singular y también aquí hay un cambio de tono. En los otros sustantivos que hemos visto hasta ahora, vimos un cambio de bajo a alto, pero aquí hay un cambio de ascendente a alto. Lo que me sugiere que en esta lengua el proceso es como lo mostré antes, que el tono alto flotante se impone y el tono previo, cual sea que era, se desasocia con la raíz nominal. Hay otra estrategia para indicar la posesión alienable. No siempre vas a usar el prefijo. Hay otra estrategia sintáctica, que es el uso de un sustantivo relacional. Sustantivo relacional es el nombre que damos a sustantivos que tienen una función semejante a las preposiciones en lenguas europeas. Es un sustantivo que tiene una función gramatical. Puede ser, en diferentes casos, sustantivos relacionales indican como expresiones locativas
expresiones dativas, genitivas, en este caso será genitiva. Aquí tenemos un sustantivo relacional, chen, que más o menos se traduce al español como de en su forma gramatical, pero es un sustantivo. De es una preposición, chen es un sustantivo. Y realmente lo que quiere decir chen no es de, es pertenencia, propiedad. Aquí vemos la palabra mbek, que es perro, chen. Y luego aquí vemos al, que es un alomorfo del enclítico pronominal para la segunda persona. Aquí vimos L después de una vocal. Y aquí vemos al después de una N. Igual que la primera persona, la segunda persona también tiene sus alomorfos en esta lengua. Y ven que de esta forma estamos evitando secuencias de dos vocales y también secuencias de dos consonantes. Siempre en los alomorfos de los enclíticos pronominales están empezando en una consonante cuando viene después de una vocal. Están empezando en una vocal cuando vienen después de una consonante. Y así tenemos secuencias consonante-vocal o vocal-consonante. Y evitamos secuencias vocal-vocal. Evitamos secuencias consonante-consonante. ¿Sí? Esto es perro, pertenencia, segunda persona. Y esto quiere decir tu perro. Aquí es posible poseer perro sin el prefijo, pero usando chen, el sustantivo relacional. Pero también es posible indicar posesión alienable usando el prefijo, y cuando usamos el prefijo, yuxtaponemos al poseedor justo después del poseído y no necesitamos el sustantivo relacional chen. Ciertos sustantivos en DIRZ, de cótecas altas, tienes las dos opciones de usar el prefijo o usar el sustantivo relacional. Por ejemplo, puedes decir bekchetnal o puedes decir spekal. Si no me equivoco, pueden checar en la tesis, pero yo creo que ciertos sustantivos prefieren el prefijo o prefieren el sustantivo relacional, mientras que otros puedes usar el uno o el otro. Esta estrategia es una estrategia morfológica para marcar posesión alienable. Lo estamos marcando mediante un prefijo. Y esta estrategia es una estrategia sintáctica también para marcar la posesión alienable. Pero aquí no se hace con un prefijo, se hace con otra palabra independiente en la frase, que es el sustantivo relacional. ¿Qué es la yuxtaposición? ¿Es una estrategia morfológica o es una estrategia sintáctica? Cuando tenemos posesión inalienable y yuxtaponemos el sustantivo poseído y su poseedor. Eso también es una estrategia sintáctica porque tiene que ver con yuxtaponer dos palabras en una frase. Y el orden de las palabras es lo que indica cuál es el poseído y cuál es el poseedor, porque siempre el primero es el poseído y el segundo es su poseedor. Aquí ese orden también aplica, no es que hay otro orden, pero aquí no es solamente que el nominal poseído es la primera raíz nominal, sino también es que va marcado morfológicamente con ese prefijo. Por si tienen una duda, aquí también sería posible para el poseedor tener un sustantivo pleno. Aquí mostré
ejemplos con pronombres enclitizados, pero también es posible tener un sustantivo como Juan, ¿no? Podría ser Shta María, su petate de María, ¿sí? Y María sería otra palabra independiente. Entonces, estos van ligados fonológicamente, pero en la sintaxis los críticos los consideramos como palabras independientes. En la sintaxis son independientes, pero en la fonología son dependientes, son ligados. En ambos tipos de posesión vimos cambios en la fonología suprasegmental cuando el poseedor es primera singular. Esas son estrategias morfológicas de marcar la primera singular morfológicamente. ¿Por qué digo que es morfológico y no sintáctico? Porque pasa en una sola palabra. No estamos hablando de la combinación de más de una palabra en una frase. Estamos hablando de cambios fonológicos a un morfema, a una raíz nominal, ¿sí? El tono es parte de la raíz y hay un cambio tonal cuando es poseído por la primera singular. Igualmente el saltillo es parte de la raíz y se elide a veces cuando hay posesión por la primera singular en algunas lenguas. Otra cosa, aquí voy a mostrarles un ejemplo de otra vez Odisea de San Bartolomé de Sichán. En esta lengua, en vez de tener el sustantivo relacional chen, hay un sufijo de posesión alienable que es una N, nada más. Entonces, ma es animal y puedes decir mancha, su animal. Pueden ver que diacrónicamente esto viene de chen, porque chen termina en la N. Y esto se ha reducido a un sufijo que va en la misma posición justo después del nominal poseído, pero se ha reducido a un sufijo. Entonces, ahora lo que era sintaxis se vuelve morfología en San Bartolomé de Sichán, porque se ha convertido en un sufijo. Ahora es parte de la misma palabra, un afijo en esa palabra que marca que es poseído alienablemente. Regresando aquí a Cántaro, donde vimos la alternancia entre la vibrante simple y la fricada, ¿qué es la diferencia ahí en el análisis diacrónico y el análisis sincrónico? A ver, termino la idea. Diacrónicamente podemos explicar esto mediante procesos morfofonológicos, yo creo que bien regulares, que hay esa K en el prefijo, se concatena con la consonante inicial de la raíz y forma geminadas. Y entonces cuando tenemos este prefijo con sha, vamos a tener la versión geminada o fuerte de la consonante inicial de la raíz. Históricamente se explica así, pero en un análisis sincrónico, si no estamos pensando en términos de proto-zapoteco, sino solamente estamos pensando en cómo es esta lengua hoy en día, vamos a decir que los hablantes, cuando son niños y aprenden a hablar la lengua, tienen que memorizar estas alternancias. Tienen que exponerse a estos patrones y darse cuenta que los adultos, cuando hay un sustantivo alienable que inicia en una R, al poseerse con el prefijo, la R va a cambiar a la cha, ¿sí? No hay una relación fonológica tan obvia entre la R y la cha como si hay entre D y T, por ejemplo. No es simplemente decir que la consonante se ensordece. En este caso, o sea, fonéticamente la R
es una resonante, es una vibrante simple. Y la cha es una obstruyente, es una africada posalveolar sorda. Sí, entonces hay muchas diferencias entre la R y la cha. Y se explica por qué hay esa alternancia entre R y cha viendo los hechos históricos, diacrónicos, que fueron los cambios fónicos que pasaron en esta lengua. Pero sincrónicamente, si no pensamos en la diacronía y nada más queremos hacer una descripción sincrónica, pues esto es un patrón que hay que memorizarlo, ¿sí? ¿Esto es flexión o esto es derivación? He estado investigando más la cuestión de si este prefijo se debe analizar como flexivo o derivativo. Y de hecho voy a actualizar la reconstrucción, creo. Ya perdí la fe en este chic. A ver, les voy a mostrar cómo está la cosa. Bueno, en Chatino yo estoy usando la tesis doctoral de Ryan Sullivan sobre el Chatino de Tataltepec. Ryan describe un prefijo que sí sería cognada con el prefijo que encontramos en zapoteco. Bueno, yo por los ejemplos que él da, más o menos yo aíslo estos 4 alomorfos. Uno es ese. Y eso no es sorprendente porque muchas veces cuando tenemos una sha en zapoteco es una fricativa alveolar en chatino. Pero aparte también los otros alomorfos sí tienen una fricativa posalveolar. Uno es la pura consonante. Y otro es esa consonante más la vocal I. De hecho, esta forma she sería igual a como Terry Kaufman reconstruye este prefijo en protozapotecano, she. Él no tiene la K. Hay otro caso donde es shki o quizás nada más más la K sin la E. Ahorita les voy a explicar por qué digo eso. Y los ejemplos que da Ryan Sullivan no son ejemplos de un prefijo flexivo, productivo, son ejemplos de derivación, que existe un sustantivo alienable en la lengua y se puede poseer alienablemente con el sustantivo relacional, no el prefijo. Pero si le agregas este prefijo, terminas con un sustantivo inalienable. A ver, voy a mostrar 3 ejemplos. Late, que sería cognada con la palabra que en muchas lenguas zapotecas es como lar, que quiere decir trapo o quizás tela. Pero si agregas este prefijo, bueno, aquí parece que pasa 2 cosas, ¿no? Una cosa es que no pronuncias la sílaba pretónica, la, el lides, y terminas con la pura sílaba tónica, te, y a esa sílaba le agregas la S. Este es ropa y es una palabra inalienablemente poseída. Ok, sería un caso de derivación. ¿Por qué? Porque cambia el sentido de trapo a ropa y produce un nuevo ítem léxico. En este caso tenemos un sustantivo que es un sustantivo alienablemente poseído. Y aquí tenemos otro sustantivo que es inalienablemente poseído. Podrías considerar que la manera de poseer un sustantivo divide los sustantivos en 2 clases. En la clase de sustantivos alienables y la clase de sustantivos inalienables. Hay ciertos pocos sustantivos, como por ejemplo huevo, que se pueden poseer de las 2 formas con un cambio de sentido. Por ejemplo,
Si dices huevo de tortuga o huevo de gallina, va a ser posesión inalienable porque ese animal es como la mamá de ese huevo. Pero si estás hablando de los huevos que vende la señora Rufina, la señora Petra en la tiendita, y tú dices, ¿de quién son estos huevos? O estos son huevos de Doña Rufina, ¿no? Entonces, si Rufina adquirió esos huevos de su gallina y ahora los está vendiendo, eso es otro tipo de posesión, es posesión alienable. Pero si decimos los huevos de la gallina de Doña Rufina, ahora va a ser posesión inalienable. Pero suelen ser pocas las palabras que se pueden poseer de las dos formas. Los sustantivos si se poseen con el prefijo, con el sustantivo relacional, con la yuxtaposición, son propiedades morfosintácticas que también corresponden a una diferencia semántica entre la posesión alienable e inalienable, y así podremos concebir que hay como dos grandes clases de sustantivos respecto a este criterio de la posesión. Si consideras que este ítem léxico trapo pertenece a la clase de sustantivos alienables y este ítem léxico ropa pertenece a la clase de sustantivos inalienables, desde esa perspectiva, este es un prefijo derivativo. Está derivando otro ítem léxico, además está produciendo un cambio semántico. El siguiente ejemplo es flor, y cuando lleva este prefijo, la sha quiere decir pene, ¿sí? Flor es alienablemente poseído, pene es inalienable porque es una parte del cuerpo. Aquí frijol da, riñón shindia, idioma cha. Ubican esa palabra, ese cha es la cognada de la palabra que tenemos en zapoteco, ¿no? En Diza Shiza. Diza es palabra o lengua, Diza, y este cha es esa za. Es que se ha truncado, se ha perdido toda la sílaba pretónica, la di, sí, que hubiera sido ti aquí, y se quedaron con la pura cha. Eso es idioma, y si agregas este prefijo, bueno, aquí, a ver, lo vamos a ver. A primera vista parece que este sustantivo es cha, y aquí estás agregando un prefijo shki, shkicha, y eso es idioma de alguien, ¿no? Pero, a ver, realmente estamos agregando shki a cha. Sincrónicamente eso es lo que nos parece a primera vista, pero diacrónicamente sabemos que en zapoteco la vocal que hay en esta palabra es i, sin el prefijo, ¿no? Es ticha, ticha en proto-zapotecano, y tenemos diza, dish, dis, dish. O sea, puedo repetir muchas variantes y todas tienen i en la primera sílaba. Entonces, ¿qué tal si pasó otra cosa? Que en la antigüedad, al formar esta palabra shkicha, implicó quitar esa T en inicio, la T que se vuelve D en la mayoría de las lenguas zapotecas. Eso sí pasa en otros casos, por ejemplo, agua en miahuateco es nit y su agua es shit, como que al agregar el prefijo se elimina la N. Y tendríamos que pensar eso fue una reducción de una secuencia de consonantes, o en realidad la N es una especie de prefijo. Hay muchas cuestiones más profundas que no queremos pensar ahorita en este momento, pero
Entonces aquí podremos ver, ok, aquí hay un sustantivo cha y aquí hay esta forma derivada shkicha. Y podremos pensar, ok, hay un prefijo shki. Si vamos con la reconstrucción que yo mencioné a principios de este video o hace rato, yo dije que yo estuve reconstruyendo el prefijo como shik. Entonces, shki podría ser una metátesis de shik, o podría ser que realmente era shki, y me parece que es shik porque hubo metátesis en zapoteco o algo así. Pero ahora que estoy viendo más los datos, me pregunto si realmente el prefijo es shk, sin una vocal. Y aquí nada más tiene una i porque había una i en esta palabra históricamente. Pero aquí no lo puedo explicar. En frijol no hay una i. Esta forma no tiene la k, es shi en vez de shki. Pues esto dice que todavía tenemos que pensar esto más, pero yo empiezo a dudar que realmente había una i. Y si es que hubo una i en el prefijo, yo creo que tendría que ser al nivel de proto-zapotecano y no proto-zapoteco, porque si encuentro algo de evidencia en chatino, no estoy encontrando evidencia de esa i en zapoteco. Ahorita les voy a mostrar que encuentro en zapoteco. Resumiendo, aquí en chatino no estamos viendo este prefijo como un marcador productivo flexivo de la posesión alienable. Estamos viendo este prefijo en chatino como un prefijo derivativo que deriva sustantivos inalienables de sustantivos alienables. Y parece algo irregular y antiguo. En zapoteco que vemos, aquí es, en mi opinión actual, todas las veces que les mostramos un árbol, es una simplificación, porque no es que se fue diversificando así pulcramente, había siempre contacto con las diferentes lenguas y en diferentes momentos había difusión y cosas, pero nada más por ahora vamos a considerar un posible modelo para la diversificación de las lenguas zapotecanas. Aquí tengo primero que el zapoteco occidental se separa del resto del zapoteco, eso es convencional. Luego aquí tengo a Serrano, será de Malcuiltianguis, Atepec, esos pueblos al lado occidente de la Sierra Norte. Se me olvidó incluir Papabuco en el árbol. Papabuco estaría separándose ahí como justo antes o justo después de Cuatecano. Luego tengo a las lenguas cuatecanas, que incluye cuateco que menciono seguido. Luego tengo miahuateco, luego amateco, y por último la división entre zapoteco central y la parte oriental de la Sierra Norte, que incluye la lengua de Cajonos y la lengua del Rincón. En este modelo es interesante porque los primeros tres subgrupos o lenguas en separarse, según este modelo, no tienen este prefijo de manera productiva y no lo tienen en sustantivos alienables. En zapoteco occidental hay evidencia contraria. Los trabajadores de ILV dicen explícitamente que no existe este prefijo, pero en un libro de Mark Sicoli parece que yo sí encontré unas formas donde me parecía que sí, pero tendremos que investigarlo más a fondo, pero yo sospecho que van a ser pocas palabras con el prefijo fosilizado. En Serrano igual, consulté con dos lingüistas que trabajan en Malcuiltianguis, John Foreman y Kate Riestenberg, y me dijeron que solamente hay pocas palabras que puede ser que tienen el prefijo fosilizado. En Papabuco, Natalie Opperstein tiene un libro sobre el Papabuco de Sanisa
y tiene una sección sobre posesión, pero no menciona este prefijo. Entonces, yo supongo que por lo menos no es un prefijo productivo en esa lengua. No sería sorprendente si hay algunos cuantos fósiles, como estamos viendo en estas otras lenguas. En coatecano, los ejemplos son de este tipo, como lo que vemos en chatino, ¿sí? Algunas pocas palabras son sustantivos inalienables y me parece que el prefijo está fosilizado ahí. En mi aguateco, lo que encontré es que en San Bartolomé Los Icha, que colinda con coatecano y las lenguas chatinas, hay este mismo patrón, sí, de pocas palabras con el prefijo fosilizado. Pero en San Agustín Mixtepec, que colinda con el amateco y también con el ciciate pequeño, que es una lengua de zapoteco central, tiene el patrón que vemos en esas lenguas, que es el uso productivo de la sha en sustantivos alienables. Y sí, a partir de aquí, viendo amateco, zapoteco central, por lo menos en Dizashiza, en Coatecas Altas, que es la misma lengua que amateco, y en quizás no todas, pero muchas o la mayoría de las lenguas de zapoteco central, o quizás todas, qué sé yo, en esas lenguas vemos el patrón que hemos visto en Coatecas Altas. Es sha más fortición y se marca en sustantivos alienables. Ok. En las lenguas que preservan vocales pretónicas que están en este grupo, porque hay varias lenguas que sí conservan las vocales pretónicas, ninguna tiene una I. Entonces, me parece que aquí hay poca evidencia para una vocal en el prefijo y yo estoy pensando quizás decir mejor que es shka. Me parece que a partir de aquí tenemos shk, un prefijo flexivo de posesión alienable. En lo que grabé ayer, solamente mencioné la fortición de consonantes como evidencia de que existía la K, pero hay más evidencia en Dizashiza y también en Coatecas Altas, en palabras que empiezan en un aproximante como la yod, por ejemplo la palabra tierra, yu. En B, o sea, no hay una versión fortis de la yod en la mayoría de las lenguas, el serrano es una excepción. Pero en estas palabras, cuando están poseídas en Dizashiza y en Coatecas Altas, el prefijo es shk, es shkyu, ¿sí? Se agrega una K antes de la yod. Eso también para mí es evidencia de que hubo una K. Y más evidencia sería lo que vemos aquí en shkicha, ¿no? Y pues tendremos que ver más. Pero entonces, ¿qué pasó? Aquí tenemos un prefijo flexivo que marca posesión alienable. Y aquí tenemos un prefijo derivativo que marca sustantivos inalienables. Entonces, ¿qué pasó? Parece que de aquí para acá hubo un cambio. Y ese cambio es algo que tendremos que investigar más en un futuro. Yo veo dos posibilidades. Una es que en la antigüedad este prefijo shk no marcaba un tipo en particular de posesión, marcaba simplemente sustantivos poseídos y no había una diferencia entre alienable o inalienable, por lo menos respecto al uso del prefijo. Y que este prefijo se
fue perdiendo en unas variantes de zapotecano, y en esas variantes de zapotecano, representadas aquí por chatino y estas lenguas de acá, incluyendo cuateco, quizás en esas variantes el prefijo se perdió, pero las únicas palabras en las cuales se preservó el prefijo sería en sustantivos inalienables, que siempre eran poseídas a fuerzas y básicamente nunca ocurrían sin el prefijo. Entonces, en esos casos, el prefijo se pudo haber reanalizado como parte de la raíz nominal inalienable, ¿sí? Pero en otras variantes, quizás el prefijo se siguió usando, pero en algún momento se reinterpretó como un marcador de posesión alienable específicamente, y no de posesión inalienable. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que en un principio era como lo que vemos en chatino, un prefijo derivativo que se usa para derivar sustantivos inalienables, y que para estas alturas acá hubo un proceso de gramaticalización que convirtió un prefijo derivativo en un prefijo flexivo. Tendríamos que encontrar como qué fue el mecanismo del cambio, ¿no? Cómo se pudo haber reinterpretado de inalienable a alienable. Normalmente ese tipo de cambio involucra algunos casos ambiguos que facilitan que un hablante hace una reinterpretación y así cambia el sentido. Difundan eso a otros hablantes. Bueno, entonces, esta es la única razón que pienso que podría haber una vocal. Y si había una vocal, yo no sé si sería chic o shki. Y yo creo que eso sería en proto-zapotecano, porque dentro del zapoteco realmente no estoy viendo mucha evidencia para la I. Ok, ya están actualizados con el análisis. Bueno, otra cosa relevante para algunas lenguas zapotecas, aunque no todas, es la selección de diferentes pronombres para la posesión alienable versus inalienable. En general, esto solamente es para la primera persona singular. Hay un pronombre tipo na para la primera singular en lenguas zapotecas en general, y hay otra forma, otro alomorfo, que es algo como da. Este da también existe en el dijda de cuatecas altas que estamos hablando ahorita. También el dijda de San Bartolomé de los Icha, que también he mencionado algunas veces. En cuatecas altas, siguiendo con datos de Brígida Juárez en su tesis, ella muestra que este da, y también el finado Emiliano Cruz también demostró esto para el zapoteco mehuateco de San Bartolomé de los Icha. En ambas de estas lenguas puedes usar este pronombre da únicamente para posesión alienable y no para posesión inalienable. Como ya vimos, Yatn tiene esta forma N que viene de ese pronombre na, ¿no? Pero en mi mecate no puedes decir don usando esa N. Aquí el asterisco no es el asterisco histórico para una reconstrucción. Aquí usé el asterisco para indicar que estos son agramaticales sincrónicamente. Entonces, en esta lengua Brígida afirma que no podemos decir don, es agramatical, pero sí podemos decir da, mi mecate. Igualmente, no podemos decir mi mano como yada, tenemos que decir yan. Entonces, usamos este alomorfo cuando es posesión inalienable, como en mi mano, y usamos este otro alomorfo cuando es posesión alienable, como en mi mecate.
muestro un ejemplo de otra lengua que es la lengua de Asunción Tlacolulita. En esta lengua, también en el Transeúnte Pequeño, por ejemplo en Petapa, también en Teotitlán del Valle, hay un prefijo que tiene una D y suele ser un prefijo CB. Y este prefijo se agrega a sustantivos que son poseídos por la primera persona singular. Bueno, de hecho, en algunas lenguas también primera persona plural. Depende de la lengua. Yo creo que aquí no tiene que ver con si es posesión alienable o inalienable. Yo creo que cualquier posesión por primera singular, por lo menos en Tlacolulita, va a llevar este prefijo. Y mi análisis es que subyacentamente prefijo es únicamente de, pero se mete una vocal epentética. Suele salir como pero hay un proceso fonético de armonía vocálica en esta lengua y si cuando ocurre este prefijo antes de una raíz con una A, también puede salir fonéticamente con A. Entonces aquí podría ser demame o podría ser damame y no cambia el sentido. Esto es mi mamá. Tenemos una raíz que quiere ser mamá. Y aquí tenemos el pronombre de primera singular. Y aquí tenemos un prefijo que indica posesión por primera singular. Este es un prefijo que marca posesión por primera singular. ¿De dónde vendrá este prefijo? Yo me pregunto si tiene que ver con este pronombre da, pero tenemos que notar que el orden es diferente porque aquí viene antes del sustantivo poseído y aquí viene después del sustantivo poseído. Pero son cosas para pensar en un futuro. También, como quizás mencioné en alguna otra clase, hay supletividad total o parcial. Supletividad es cuando tenemos dos raíces diferentes. En español, cuando tú conjugas el verbo ser, no, soy, eres, es. O sea, ¿qué tiene que ver soy con eres? ¿Qué sonidos tienen en común? Soy y eres. O sea, ahí no puedes identificar una raíz y agregamos afijos a esa raíz. O sea, es bastante diferente. Bueno, eso es supletividad total, pero también puede haber supletividad parcial. Por ejemplo, igual en el verbo ser, pero en inglés, en el pasado, tenemos en tercera persona singular tenemos was y en tercera persona plural tenemos were. Was y were. No es supletividad total porque no es que no tienen nada que ver. Sí tienen algo que ver, que es la W en inicio, el primer sonido de esas palabras, was y were. Inician en la misma palabra, en el mismo segmento, digo, la misma consonante, pero no son tan semejantes tampoco. Todo lo demás cambia, as, es totalmente distinto, ¿no? Bueno, en zapoteco también hay casos de supletividad total y parcial. Por ejemplo, hay dos palabras para tortilla, para casa, para pueblo, y uno es alienablemente poseído y el otro es inalienablemente poseído. Y yo estoy viendo que yo puse mal la etiqueta. Ok, a ver, estos que, por alguna razón todos inician en L. Estas formas son inalienables, mientras que estas formas son alienables. Una tortilla inalienablemente poseído
es lau. Estos datos son de cóticas altas, aunque tienen cognadas en otras lenguas. Lau versus tortilla, o sea, esta palabra a fuerzas siempre tiene que estar poseído. Esta palabra opcionalmente puede estar poseído, pero no tiene que estar poseído. Y cuando es poseído, va a usar las estrategias morfosintácticas que hemos visto en esta lengua para la posesión alienable, mientras que esta forma siempre va a ser poseída y va a ser la yuxtaposición que se usa para la posesión inalienable, ¿sí? Entonces tenemos lau y yet. No hay nada en común, ¿verdad? Nada. Eso sería supletividad total. En casa también, lige y yo no tienen nada en común. En pueblo sí tienen algo en común. Large, year. Aquí tienen la ya al final en común y también tienen el tono descendente en común. Entonces, este caso de pueblo sería supletividad parcial. Y ese caso también lo vimos en Dizashiza hace poco, ¿no? Estuvimos viendo esa frase paisanas que fue biwalads. Y o sea, es persona del mismo pueblo de uno, ¿no? Lads es el pueblo de uno. Pero ¿qué es pueblo nada más? Yids. Entonces allá tenemos yids y lads. Yids. La i herida viene de e en proto-zapoteco que todavía tenemos aquí. Entonces, yir y yids son cognadas. Y lads y laj son cognadas. Estos datos, como todos empiezan en L, y podremos pensar en algunas otras palabras semejantes que inician en L, que son inalienablemente poseídas, podríamos imaginar que quizás había un prefijo la que se agregó. Por ejemplo, aquí puede ser que había una raíz eche y aquí se agrega una yod para formar la palabra, pero aquí se agrega la. Si se agrega la más eche, ¿qué pasaría? Se crearía una secuencia, ¿no? De A más E. Eso es prohibido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y terminas con lache, que termina como laj. La última cosa que quiero mencionar aquí es, yo aquí en este video he estado hablando de la posesión, ¿no? Pero hay otros términos que podremos usar. Una alumna mía, Abigail López, ella también es muy conocedora de latín y ella mencionó recientemente que para lenguas zapotecas lo que ella sabe de estas estructuras y semejantes estructuras sintácticas, que ella prefiere llamarlo genitivo en vez de posesión. Y fue muy intrigante. A veces en la historia de la lingüística había años, por ejemplo, durante la colonia, ¿no? Aquí en la Nueva España, cuando se impuso un modelo de gramática latín en lenguas de este continente, usando los mismos términos de latín, los mismos conceptos de latín, tratando de forzar estas lenguas de otras familias diferentes en un modelo de gramática de latín. De hecho, eso pasó en inglés también. Yo creo que todo el mundo por mucho tiempo trató de como imponer un modelo de gramática latina en otras lenguas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? No vamos a querer usar un término del latín nada más porque es de latín. Tiene que haber una razón. Y Abigail tiene una razón, una muy buena razón, me parece, que ella explica que cuando vemos esas estructuras,
Quizás no estamos hablando de las estructuras morfológicas que hemos visto aquí, como el prefijo sha, el prefijo de, los cambios tonales o suprasegmentales, pero quizás cuando hablamos de la yuxtaposición sintáctica, ella viendo la yuxtaposición, ella piensa que sería mejor llamarlo como una construcción genitiva y no construcción de posesión, porque vemos esta misma estructura en otros contextos en estas lenguas. ¿Dónde más ustedes han visto la yuxtaposición de dos sustantivos? Lo vimos la semana pasada, ¿no? En el video, cuando hablamos de la clasificación nominal. Lo vimos en esta estructura de los compuestos que tienen un término de clase con semántica genérica más otro sustantivo más específico. Gibbon dijo que la morfología de hoy es la sintaxis del pasado, algo así. Esos compuestos con términos de clase podría ser que en un pasado fueron frases nominales, ¿sí? Igual vimos hoy vimos aquí este sufijo que nació del sustantivo relacional. Esto es una frase nominal y esto es una palabra. La morfología de hoy en esta lengua es la sintaxis del pasado que se ha preservado en esta lengua. Pensando en esas estructuras donde tenemos dos nominales en yuxtaposición, dentro de una palabra compuesta o independientemente en una frase nominal, ¿sí? En esos casos, el sustantivo genérico que viene primero nos dice como qué clase de cosa es. Y el segundo morfema nos dice más específicamente, a ver, exactamente cuál de todos es. Es lo mismo con la posesión, ¿no? Tortilla, ok, nos dice que es una tortilla, pero ¿tortilla de quién? ¿O casa de quién? ¿O mano de quién? ¿Mamá de quién? Y el segundo nominal nos dice cuál de todas las casas en este pueblo es. Oh, es la casa de María. Tanto en las frases nominales poseídas como en los sustantivos clasificados. Tenemos un elemento nominal seguido por otro elemento nominal que nos dice cuál de todos es. ¿Y qué tal si uno quisiera analizar esa estructura incluyendo a esos dos fenómenos con la misma etiqueta? Otro caso más serían las expresiones locativas. En lengua zapotecana se usan partes de cuerpo como sustantivos relacionales. Por ejemplo, si voy a decir voy a hablar con Vicky, en zapoteco se dice voy a hablar cara Vicky. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cara de Vicky, una frase nominal poseída, es el lugar donde estoy hablando, o aquí es inclusive podría ser expresiones dativas. Voy a darle flores a Vicky, le voy a dar libros. A ver, fin del romanticismo, somos académicos. A ver, le voy a dar un libro a Vicky, ¿sí? En zapoteco sería doy yo libro, mano, Vicky. La mano de Vicky podría ser una frase nominal poseída o genitiva, pero también es en dónde estoy poniendo los libros, ¿no? O también indica, el poseedor de mano en ese caso indica quién es el beneficiario o quién es recipiente del libro. Entonces,
en zapoteco se usan sustantivos relacionales. Normalmente su sentido primario es de partes de cuerpo. Se usa como se usan preposiciones en lenguas europeas, ¿no? Y para diferentes funciones gramaticales. Entonces, ahí en ese caso, la idea que surge con la discusión con Abigail, ¿no? Es apropiado decir en ese caso, doy yo libro mano Vicky. Es apropiado decir allí en ese contexto que mano de Vicky es una frase nominal poseída, o podremos llamarlo una construcción genitiva, y quizás ese término rinde un sentido más amplio que no tenemos que insistir que esto es semánticamente igualito a la posesión. Bueno, son cosas que estamos pensando y que estamos hablando en el PIF. Hay cosas que estamos puliendo todavía. Pero a grandes rasgos, todo esto les da una idea de fenómenos que pasan en lenguas zapotecanas relacionados a la posesión. Tenemos estructuras sintácticas como la yuxtaposición y el uso de un sustantivo relacional, y también tenemos marcación morfológica, tanto marcación segmental como el prefijo, como concatenación segmental, como el prefijo sha, el prefijo de, el sufijo n en esta lengua, como también procesos morfológicos, como la fortición de la consonante inicial, o cambios de tono, cambios de fonación. ¿Sí? Hay morfología segmental, hay morfología suprasegmental. Y todo eso, esto lo vemos en diferentes contextos con la posesión en lenguas zapotecanas. Ok, seguramente eso fue suficiente para el día de hoy. Lo podemos abarcar más en videoconferencia. O si no están ahí, tienen preguntas, me las pueden escribir aquí en los comentarios. Y saludos a todos. Bye.